Queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Hoy en un día más de vida y en un día más de aprendizaje con referente a la Biblia. Un día más de lección bíblica. Hoy es nuestra lección número 12 de este mes de septiembre. Gracias a Dios por este mes que la iglesia ha dedicado a la Biblia. El mes de septiembre está dedicado a las Sagradas Escrituras. Ya les dejé en un video anterior el por qué y los invito a que lo compartan para que toda la gente sepa por qué la Iglesia Católica dedica el mes de septiembre a la Biblia. Entonces, con eso dicho, doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes este curso bíblico. Así lo ha titulado el Padre Agustín como curso bíblico popular. Por eso, de esa manera he colocado yo el nombre, porque es el título que el Padre le dio. Entonces, nuestra lección número 12 se titula Los géneros literarios de la Biblia y es prácticamente lectura divina en un lenguaje humano. Es muy importante que conozcamos estos géneros literarios. Hay muchas cosas que debemos aprender acerca de las Sagradas Escrituras para que a la hora de leerla podamos comprender muchas cosas. Y esto es lo que nos va a ir llevando a comprender más la Biblia a la hora de leerla. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar géneros literarios de la Biblia. Y es lo que el Padre nos va a enseñar en esta lección número 12, que con muchísimo cariño yo les voy a hacer llegar a ustedes a través de este canal. Recuerden, útiles escolares los traen. Revisemos la mochila, un corazón dispuesto a aprender, un corazón sencillo, corazón humilde, un corazón respetuoso. La Biblia, necesitamos las Sagradas Escrituras. Vamos a colocarla a un lado de donde estemos tomando la clase para estar corroborando datos en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y número 3, libreta y lápiz. Vamos anotando todo aquello que creemos que debemos anotar. Las personas que quieren tener el libro, ya les comenté anteriormente que es difícil de conseguir, pero que si lo terminamos, a las personas que terminen, por ejemplo, el nivel 1, yo buscaré la manera de ver cómo les hago llegar un manual del curso, un manual con todo lo que yo he dicho para que ustedes puedan tener impreso la información. Por ahora vamos escribiéndolo para que vayamos desde ya compartiendo lo que vamos aprendiendo con nuestros hermanos. Después de ver revisado si tenemos todos los útiles escolares para esta hermosa clase, vamos a hacer la oración de inicio que el Padre nos muestra aquí en su libro. Nos ha compartido una hermosa oración de inicio que vamos a estar haciendo siempre al inicio de cada lección. Debemos de permanecer unidos en oración siempre, diariamente. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra oración. Los invito a que dispongamos nuestros corazones en una actitud de oración. Vamos a elevar esta oración a nuestro Padre Santísimo con mucha fe y con mucho amor. Digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya
y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, ahora sí pasamos a nuestra lección número 12, que se titula Los géneros literarios de la Biblia. La Biblia tiene géneros literarios y nos lo va a explicar el Padre. Él dice, hemos dicho que Dios habla en la Escritura por medio de los hombres, con un lenguaje humano. Eso es lo que hemos venido diciendo en las lecciones pasadas. Dice, por lo tanto, quien estudia la palabra de Dios para conocer lo que Dios quiere comunicarnos, debe estudiar con atención y tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Vamos a tener en cuenta los géneros literarios. Esto es muy importante. Las personas que estudian y que leen la palabra de Dios debemos de conocer que en la Biblia hay géneros literarios y que debemos de tenerlo muy en cuenta para la comprensión mejor de las Sagradas Escrituras. Dice, ¿qué se entiende por género literario? ¿Qué es género literario? Porque ustedes han de estar, bueno, sí, pero ¿qué es un género literario? Bueno, dice el Padre, son los modos diversos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época y lugar para expresar sus sentimientos y transmitir un mensaje. Hemos hablado anteriormente que los escritores, cada uno es de diferente época y de diferentes lugares. No todos son escritos en el mismo lugar y ni en el mismo tiempo. Entonces, para transmitir esos sentimientos y ese mensaje, hubo diferentes épocas y lugares. Es decir, que los escritores bíblicos de origen oriental, la mayoría son de origen oriental, donde encontramos Israel en el Medio Oriente, usaban para expresar una verdad inspirada las maneras, frases, modismos, imágenes, etcétera, propias de su tiempo y de su época. Anteriormente les hablaba yo y les ponía el ejemplo de Jesús. Aunque él no fue como tal el escritor, los que escribieron los evangelios, los 4 evangelios, escribieron lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús narraba. Y podemos ver que, por ejemplo, Jesús usaba ejemplos de las ovejas, de los pastores, porque en Israel, en ese tiempo, era lo que la mayoría de la gente hacía. Pastoreaban ovejas, eran pastores de ovejas. Entonces, por eso él coloca ejemplos que se usaban en ese tiempo. Había muchos viñadores que cultivaban la uva y hacían el vino. Por eso él coloca el ejemplo del viñador, de las uvas, de los odres, porque eso era lo que se hacía en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús no habla de jardineros, no habla de pintores, no habla de músicos, no habla de secretarias, sobre todo en la cuestión de las mujeres. En ese tiempo, en ese entonces, en el pueblo de Israel, las mujeres usaban y tenían un papel muy diferente al que tenemos ahorita, 2000 años después. Jesús viene y dice, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Y con esa venida de nuestro Señor Jesucristo nos abre la puerta también a las mujeres. Empieza a darnos dignidad a nosotras como mujeres y a reconocernos que tenemos los mismos derechos
con referente a los hombres, que nosotros también somos amadas por Dios, que también nosotros contamos ante Dios y que también nosotras mujeres somos importantes ante Dios. No sé si recuerdan que en el Antiguo Testamento el hombre podía ser adúltero, pero la mujer no. El hombre podía tener muchas mujeres, pero la mujer solamente tenía que tener un hombre. Y viene Jesús y dice, a ver, vamos arreglando las cosas. Va a haber igualdad. El hombre va a serle fiel a su esposa y también la mujer a su hombre. Ya no hay que el hombre va a tener muchas mujeres y la mujer solamente un hombre. Ya parejitos. Uno y uno y tranquilitos. Entonces, viene a darnos y nos muestra muchos ejemplos que se usaban en ese tiempo. Les decía, Jesús no hablaba de, por ejemplo, mujeres secretarias, como hay ahorita maestras, secretarias, doctoras. No, usa los ejemplos que se usaban en ese entonces. La mujer, normalmente, si yo recuerdo que hace no mucho tiempo atrás, las mujeres no iban a la escuela. Normalmente iba el hombre y la mujer se quedaba en casa a limpiar, a barrer, a hacer los deberes de la casa y la mujer no aprendía, no se le daba la oportunidad, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos igualdad. Para ese entonces eran otras costumbres. Y eso es lo que el Padre nos quiere decir en estos géneros literarios, que se tomaron en cuenta frases, modismos, imágenes propias de ese tiempo y de esa época. En esa época no existían, por ejemplo, las mujeres doctoras, las mujeres secretarias, inclusive ya hay hasta mujeres presidentas, ¿se imaginan? Ya la cultura de nuestra época ya ha cambiado, ya estamos en un tiempo de mucha tecnología. Jesús no dice, no habla ni de YouTube, ni de Facebook, ni de Instagram. Eso no existía en ese tiempo. Habla de ovejas, habla de aceite, del pan, de la levadura, de lo que se hacía en ese entonces, panaderos, pastores de ovejas, vendedores de telas, las cosas que se usaban en ese tiempo. Ahorita hasta muchas de esas ya son ni comunes en nuestros tiempos, sobre todo las personas que viven en ciudades, pues ya se desconoce eso. Por ejemplo, los agricultores digamos, de Estados Unidos, frijol, maíz, algo más moderno, ya quinoa y otros granos de los que en la Biblia no se les ve por todo eso, porque eso no era lo que estaba en ese tiempo ni en esa época que el escritor escribió. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, es muy importante. Dice el Padre, la narración de la creación. Los autores del Génesis, para decirnos verdades divinas sobre Dios creador, sobre el hombre y su dignidad, sobre trabajo, etcétera, se sirven de todo un poema bellísimo, con imágenes poéticas. Así vemos a Dios creador que toma en sus manos barro como un artesano para formar al primer hombre y luego extrae del hombre una costilla para formar a Eva. Son los ejemplos, lo que nos narra el autor del Génesis. Dice, con esta imagen poética, el Génesis quiere decirnos que el hombre depende absolutamente de Dios. Como una vasija depende del alfarero. ¿Ven los ejemplos que nos da? El hombre depende de Dios como la vasija del alfarero, del que la está haciendo, del que la está creando. Dice, de su naturaleza, que su naturaleza es frágil como el barro, que el hombre y la mujer tienen una unidad e igual dignidad, etcétera. Eso nos muestra con ejemplos de la vasija y del barro, cosas que nos quiere hacer llegar
el Padre para que comprendamos y usa ejemplos de esa época. Eran cultivadores, creadores de artesanías, artesanos, y por eso se nos dan esos ejemplos. Luego dice, quien toma a la letra con la mentalidad de hoy, ese relato sin duda iría por falsos caminos de interpretación, lo que les acabo de decir. Con la mentalidad que tenemos hoy, con la experiencia que tenemos hoy, si tomamos con esa mentalidad ese relato, sin duda iría por falsos caminos de interpretación. Se malinterpretarían muchísimas cosas porque la mentalidad de estos tiempos es difícil a la de antes, y los ejemplos, las imágenes, las situaciones, las consecuencias. Dice, y distorsionaría el mensaje de Dios. Esto es lo que suele pasar, que distorsionamos el mensaje de Dios cuando queremos adaptarlo a la mentalidad del hoy. Entonces, debemos de tener muy en cuenta esto. Luego dice, los números, nos muestra el género literario en los números. Dice, algo parecido hay que advertir respecto a los números usados en la Biblia, que casi siempre tienen un sentido simbólico. Los números que se usan en la Biblia casi siempre tienen un sentido simbólico, y esto hay que tenerlo en cuenta también. Dice, los autores bíblicos, como todos los escritores orientales de allá del Medio Oriente, donde encontramos Israel, dice, usan mucho el número 7 y sus múltiplos para indicar idea de plenitud. Número 7 lo usan para indicar plenitud. Entonces, para nosotros número 7 simplemente es una cantidad, pero para ellos los números tienen sentidos simbólicos, para ellos esto significa plenitud, para hacernos entender plenitud. Entonces, vean, hay que tener mucho en cuenta esto. Dice, también el número 40. A ver, vamos a ver el número 40, lo vamos a ver muchísimo en las Sagradas Escrituras. Perdón, estoy tomando un poquito de café porque aquí es de mañanita. Dice, también el número 40 es simbólico en muchos casos, como los 40 años de los hebreos en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, y donde fue tentado, y quiere indicar bastante tiempo, un tiempo determinado. Usan el número 40 para decirnos que duró bastante tiempo o un tiempo determinado. No necesariamente que fueron solamente 40 días, sino que ahí pasó muchísimo tiempo o simplemente un tiempo determinado del que exactamente no se sabe. Pero esto es muy importante que tengamos en cuenta, que los números que se usan tienen casi siempre tienen un sentido simbólico. Por eso a veces no podemos comprender ciertas cosas, porque es un sentido para darle un simbólico a esto, darle un sentido que nos quiere decir algo. Hay que tener muy en cuenta esta parte. Luego dice, algunos géneros literarios. Uno de los géneros literarios más usado en la Biblia es el midrash, que consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de los hechos de la historia del pueblo, para sacar de ellos una lección y una enseñanza de santidad. También existe este género literario llamado midrash, y es simplemente para hacer una reflexión religiosa. Y nos da el ejemplo del libro de Tobías, Judith, Ruth y Jonás, entre otros. Esto hay que tener en cuenta, por favor, muchísimo. Los géneros literarios, cada libro se habla de diferente época, de diferente situación, y muchos usan diferentes ejemplos para darnos a entender ciertos mensajes. Dice, otro género literario importante es el apocalíptico. Este es muy conocido y muy popular, el género
apocalíptico y también muy confuso para muchas personas. Lo malinterpretan y lo entienden mal. Dice, en donde se usan muchos símbolos. Vamos a encontrar muchos símbolos en el libro del Apocalipsis. Dice, imágenes, sueños, para poder contar las cosas de manera que las entiendan solo los indicados. Dice, es el género literario más difícil de comprender. Sin duda alguna hay mucha confusión, mucha gente saca sus propias ideas respecto al Apocalipsis y unos creen que es esto y unos creen que esto significa esto y otros creen que esto quiere decir esto y así pasan muchos con unas ideas y otros con otras y malinterpretan esto, no lo entienden de la manera indicada. Y dice, es el género literario más difícil de comprender. En esto son clásicos los libros de Daniel y el Apocalipsis, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis escrito por San Juan. Dice, otros ejemplos de géneros literarios en los libros de la Biblia son género histórico, en los que encontramos los libros de Samuel, libros de los reyes, crónicas y evangelios, etcétera. Dice, el género poético, Cantar de los Cantares es un género poético. A mí me encanta muchísimo Cantar de los Cantares. ¿Saben qué? Es un libro muy bueno. Si usted está soltero y quiere conquistar a una mujer, conquístela con el libro de Cantar de los Cantares. Es un género poético, es una manera de usted dedicarle una poesía a su amada. Y no, hasta a su esposa también le puede dedicar porque ahí hay muchísimos muy bonitos para las mujeres y también para los hombres. Usted mujer, esposa, también dedíquele uno a su esposo, mándele un capítulo del libro de Cantar de los Cantares, un versículo. Hay muchos bonitos. Yo estoy segura que si se van al libro de Cantar de los Cantares van a encontrar unos géneros ahí poéticos tan hermosos que son bellísimos. Para los enamorados se los recomiendo. Hay muchos ahí buenos. Dice género epistolar. Y estas son las cartas de los apóstoles. Y bueno, con eso hemos concluido nuestra lección número 12. Ya la lección número 13 está muy interesante también. Se va a titular ¿Cómo se escribió la Biblia? Aquí está, miren. Es nuestra siguiente lección. Hemos concluido nuestra lección 12 que era titulada Los géneros literarios de la Biblia. Aquí está, miren. Esta ha sido nuestra lección que hemos terminado. Así es que los espero mañana, primeramente Dios, en nuestra lección 13, que se titula ¿Cuándo se escribió la Biblia? Importante conocer esto. A mí me encanta esta lección. Todas me encantan. Y es que viene una y digo me encanta. Y viene otra y me encanta. Es que me encantan todas. Pero aprender esto acerca de la Biblia, bueno, a mí muy personalmente me llena de muchísima alegría. Esto le contaba el hermano de atrás, el que está detrás de las cámaras, a eso me refiero, que lo he leído tantas veces y me sigue causando la misma alegría leerlo y me emociono cuando viene la clase nueva porque sé que ustedes lo van a aprender y eso me alegra muchísimo. Así es que los espero mañana a la misma hora por el mismo canal. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para que les llegue la notificación en cuanto venga la siguiente lección. Muchos lo llaman clases, puede llamarlo clases si usted prefiere. Por mí no hay ningún problema. Yo no me molesto, como usted lo sienta más cómodo, como usted lo quiera llamar, no. La idea es que estamos aprendiendo y estamos llevando a cabo este libro del Padre y él lo titula Curso Bíblico Popular. De esa manera, por eso también nosotros lo hemos titulado así, porque es algo que él creó y que a mí me encanta porque, ¿saben? Su manera de explicarlo de él es muy sencilla. Es lo que me encantó de este curso desde que lo tomé. He tomado otros, honestamente, en las parroquias y a veces son como que, diferentes, vamos a llamarlo diferentes.
en lo personal me encantó a mí, muy personal, y por eso se los he compartido. Regálenos un me gusta al video, apóyenos con el me gusta. Mire, estas clases son gratis, no se cobra nada. Lo único que se les pide es que nos apoyen para que esta misión que estamos llevando de querer compartir estas enseñanzas con todos ustedes pueda llegar a muchas personas. Entonces, apóyenos con el dedito para arriba y al compartir, si usted ha aprendido algo en todas estas lecciones. Ya vamos en nuestra lección 12, la día de hoy. Si usted cree que ha aprendido algo, aunque sea una cosa, apóyenos compartiendo. Es de esa manera, no se quede usted diga, bueno, yo no sabía ni siquiera que había géneros en la Biblia y lo he aprendido. Apóyenos compartiendo. Esa es una manera como usted apoya al canal, compartiendo para que a otras personas aprendan esto. Si usted solamente ha aprendido 1, 2, 3, 4, 5 cosas, dele la oportunidad a otras personas de que también aprendan junto a usted. No se lo quede para usted solita. Comparta lo que Dios le da y esta bendición que le da Dios a usted y a mí debemos compartirla con los demás. Así es de que apóyenos compartiendo el video. Sin más, ha sido un gusto enorme compartir hoy con ustedes una lección más a través de su canal que ha sido creado para gloria y honra de Dios. Una manera de agradecer a Dios muy personalmente todas las bendiciones que Él me ha dado y toda la oportunidad que Él me ha dado de formarme, de conocer y de aprender. Lo hago con muchísimo gusto y con muchísimo cariño, ofreciéndolo a nuestro Padre Santísimo que todo lo ve y todo lo sabe. Así es que los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Les deseo que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que me estén escuchando. Que Dios los bendiga. Chao.